Y tenemos ya con nosotros a Ricardo Rodríguez, que nos acompaña en este A Debate y Reflexión. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Borja. ¿Que ya tienes el décimo para ver si salimos de pobres o no? Tengo un par de décimos, lo que no sé si quiero que me toque o no. Porque yo solo saber que me toca, el mismo que me lo vende, se me va a quedar parte del premio en impuestos, ya me pone de los nervios. Ricardo, te queda una parte más grande. Si no quieres que te toque, claro. no compres. Es el consuelo de los tontos, que se me quedan poco, pero bueno. Oye, mira, hoy quiero hablar contigo de una noticia hablada al principio en el sumario, pero es que a mí me ha dejado atónito, ¿no? Esa noticia de Comisiones Obreras que pide, para ayudar a los autónomos, a aumentar el salario mínimo interprofesional. ¿A ti qué te parece? Mira, yo más o menos lo he dejado claro ya al principio. Te ha dejado atónito, a mí me ha dejado ojiplático, intentando ponerme ya en terminología de gente joven. Lo único que me sugiere es una de dos: o que el entrevistador no entendió al de Comisiones Obreras, o que el entrevistado de Comisiones Obreras no tiene ni idea de lo que es un autónomo. Fíjate que a mí se me ocurre una tercera, y es que lo entendió bien, que sabe lo que es un autónomo, pero que les encanta desinformar. Porque al final alguien lee este titular y dice, pues mira, parece ser que el autónomo le viene bien que suban el salario mínimo, porque para mucha gente igual piensa que el autónomo, si gana menos de algo, se lo complementa. Sí, no sé, igual se creen que vivimos de... O cree que el autónomo no da puestos de trabajo, que no tiene gente contratada. Bueno, es que esa es otra parte, claro. O cree que... El intentar insinuar que al autónomo le viene bien la subida del salario mínimo, claro, sin tener en cuenta que al final el empleo lo crean los autónomos, ¿no? A mí hay una conclusión a la que he llegado leyendo esta noticia, y es que Comisiones Obreras debe pensar que el 100% de los empleados autónomos en realidad son falsos autónomos. Uh-huh. Es decir, que es el empresario, el mal empresario que contrata a alguien vía contratación de autónomo para evitarse las cargas. Y eso no te digo que no ocurra, pero eso es un porcentaje muy pequeño. Pero fíjate que ese es un pensamiento, una estrategia de una parte del panorama político, ¿no? Ellos consideran el autónomo como algo que existe ahí y que no debería existir. De hecho, todas las políticas van encaminadas a igualarlos o equipararlos con el trabajador por cuenta ajena. Claro, si hacemos eso, ¿para qué queremos el autónomo? Pues ya serán trabajadores por cuenta ajena. Lo ponemos y ya está. Claro, pero claro, es que en principio el autónomo es un empresario, y como empresario asume una serie de riesgos y bueno, pues tiene que tener una serie de libertades que no tenga el trabajador, porque asume una serie de riesgos. Si quitamos esos riesgos, por ejemplo, ahora hablamos de cotización por ingresos reales. Bueno, pues que no va a poder decidir el autónomo por qué cotiza, claro, si le viene mejor un mes, si le viene peor. Es que en realidad lo que se deduce de la noticia es que yo, autónomo empresario, que al final lo que hago es me pago lo que puedo a final de mes. Sí. No, mira, oiga, usted no se paga lo que puede, sino que tiene miedo de pagarse más. Si yo le pongo el salario mínimo más alto, usted se va a pagar a usted mismo más dinero. Es que es ridículo, de verdad. Parece de un chiste sacado de un monólogo, ¿eh? Pero fíjate que yo lo haría al revés. Si yo cojo a todos los trabajadores por cuenta ajena y les digo lo que paga la empresa por su seguridad social, y luego les planteo lo siguiente: mira, en vez de cotizar por este importe, igual hay algún mes, o igual en alguna situación tuya personal, prefieres cotizar menos, sabiendo que vas a tener menos pensión, y ese dinero yo te lo doy mes a mes. Y luego tú haces con ese dinero lo que quieras, que igual es invertirlo en un plan privado, que igual tienes más seguridad de que vayas a cobrar, o no. Me atrevería a saber lo que respondería al menos el 90% de la gente. Claro, o sea, que es que al final todo esto es un tema torticero, ¿no? Lo que se busca con esto es desinformar, en mi opinión, porque a mí es que me ofende el titular. Quiero decir que el gran damnificado de estas subidas del salario mínimo, sobre todo al que más afecta, porque al final una empresa pues puede tener más herramientas financieras para cubrir estos momentos, ¿no? Y sobre todo hay economías de escala que permiten ajustar muchísimo más este tipo de tecnología, etc. Bueno, puedes pero bajemos al mayor número de autónomos, esos empresarios, dueños de negocios de hostelería. Somos el país del mundo con más bares y restaurantes, ¿no? Bueno, cada vez menos, decías el otro día. No, menos bares, más restaurantes. Pero sin embargo seguimos siendo el país número 1.
¿Creen que no ha afectado a muchos de esos negocios familiares que aprovechaban estas Navidades, por ejemplo, para contratar a una persona para que les ayudara en estas puntas que tenían? Y que lo que han dicho muchos, que yo he hablado con ellos, y lo que me han dicho, no, yo no voy a contratar a nadie. Lo que vamos a hacer mi mujer y yo, o mi marido y yo, es cubrir las horas que cubría esa persona que contratábamos nosotros, con lo cual menos vida familiar, menos conciliación familiar y al final, para intentar llegar a final de mes. Eso cuando no decides dar menos servicio, es decir, mira, abro menos horas porque, También, claro, y entonces al final pues Sí, señor. la economía va para atrás en vez de ir para adelante, en vez de invertir en crecer, invertimos en Es de las decrecer, ¿no? Es de las noticias más absurdas, de verdad, Borja, que he oído a lo largo de todo el 2019. Vale, y el fondo que hay detrás, es decir, el fondo que hay detrás aquí es empezar a justificar lo que se supone que va a pasar en unos días, en unas semanas. Otra vez una subida del salario mínimo no va a ser ya demasiado para que nuestro tejido empresarial pueda sostener esto, sobre todo porque no se basa en nada, es un decreto, yo lo decía al principio, oye, en vez de 1.000, pues oye, ya directamente que nos vayamos a los 3.000 y todos capitanes generales. Todos estamos de acuerdo que el salario mínimo debe llegar o debería llegar en un periodo de años a equipararnos al resto de Europa. Pero eso tiene que hacerse de manera progresiva. No, pero tendrá que equipararse, o sea, el salario mínimo se tendrá que equiparar, pero porque la economía se haya equiparado. Exacto, es lo que te iba a por decir. decreto ley. Al final todo esto es un tema de ratio, es un tema de proporcionalidades. La gente dice, bueno, es que en Francia, mira, yo he vivido en París y pagaba por un piso de 48 metros cuadrados 2.480 euros al mes. Eso no lo explica la gente. La gente dice, no, es que allí los salarios mínimos son 1.400 euros. Sí, pero es que mi piso de 48 metros me costaba 2.400. A ver quién lo podía pagar con un salario de 1.400 o de 1.600 euros al mes. Ni siquiera podía pagar la mitad de la renta. Con lo cual, como tú bien dices, el subir por subir es no tener en cuenta todos los agentes que hay en la economía. Ya no solamente el propio trabajador, que es verdad que tendrá más capacidad de recurso, sino pues el generador de empleo, las empresas pequeñas, en fin, todo el tejido que se ve afectado por ello. Nadie ha pensado en ellos. Y yo creo que ya ha habido consecuencias, más allá que digan los sindicatos y el gobierno socialista diga que no ha habido consecuencias con la subida, pero las consecuencias son evidentes. Sí, pero claro, pero mira... Pero además son evidentes en sectores en más peligro, ¿no? Es decir, son esos trabajadores a los que se supone que defiende la medida porque les subes el salario mínimo los que están engrosando ahora las listas del paro. El otro día me decían que en las reuniones ahora que hay para todo el tema de llegar a acuerdos para el gobierno de España, se está aplicando una máxima que se aplica en el otro tipo de negociaciones. Es decir, no negociemos a ver dónde podemos llegar, sino en qué nos ponemos de acuerdo para desinformar a los que nos votan. Es decir, vamos a ver cómo vestimos la mentira para que poder al final sea aceptada. Esta noticia es cómo vestimos la mentira, cómo vestimos el daño, para que al final diga la gente, no, pues mira, pues esto al final ha sido un problema de crisis internacional, ha sido un problema, pero nadie se eche realmente la parte de culpa que tiene, que es que nos han pegado un palo a todos los empresarios de una manera impresionante. Pero fíjate que yo creo que el palo no es ni siquiera a los empresarios, es decir, el palo real es a esos sectores que estaban cobrando el salario mínimo interprofesional y que ahora lo van a tener mucho más difícil para mantener su puesto de trabajo, y los que no lo tienen para encontrarlo, porque se hace más complicado. Es que es realmente difícil en ciertos trabajos subir de esa manera el salario mínimo si no hay una productividad detrás. Me gustaría ver en febrero, cuando estemos en este programa, que analicemos los datos de contratación entre diciembre y enero. Ya verás tú cómo habrá ido la baja de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque es el sector servicios, es el pequeño empresario que contrata que yo no me resigno a eso de dentro de unos meses decirle, ¿veis cómo teníamos razón? Hagamos algo antes, que no lleguemos a ese punto, que hay muchas familias que lo van a pasar mal. Mira, hay otra perlita en este artículo que es también muy chula. Dice, financiación para pymes. Entre las propuestas que ha planteado desde Comisiones Obreras también destaca configurar una banca pública que permita la financiación, que la financiación llegue realmente a las pymes y a los trabajadores por cuenta propia. Claro, cuando ha habido banca privada se ha garantizado la financiación. Estaba la cosa mucho mejor, ¿no? Cuando teníamos las cajas, Caja Madrid, cuando tal, llegaba a raudales la financiación. Y así han acabado todas las cajas, ¿eh? Sí, pero no llegaba a la pyme y al trabajador, llegaba
a una pyme de alguna tal, pero no por un tema de negocio, ¿no? Al final los consejos de administración de las cajas estaban muy influenciados políticamente y la realidad es que llegaban a los que tenían que llegar o a los afines a los que estaban en el consejo de administración de las cajas. Lo de la banca pública, y es una opinión muy personal, para mí es como... Sí, volver atrás. Es volver atrás. No tiene ningún sentido, estaríamos y luego, volviendo a fíjate, cometer los mismos errores. Haciendo hincapié en lo que decías antes, dice que además se plantean reforzar los derechos de colectivos de los trabajadores económicamente dependientes. Recordemos que económicamente dependiente es un autónomo que tiene más del 75% de su facturación con un único pagador, pero es un trabajador autónomo que tiene su propia actividad. Bueno, pues ellos se refieren a la laboralidad de ese tipo de contratos y que, bueno, que hay una dependencia económica, productiva, organizativa y que tendrían que ser trabajadores. ¿No te has planteado al entrevistado y al entrevistador de este artículo enviarles tu libro de autónomos? Porque quizás tendrían que leerlo para que supieran un poquillo pero es lo que te digo, de, Ricardo, de qué va el tema. Que yo creo que nos pueden dar lecciones ellos. Lo que pasa es que tienen muy claro el mensaje que quieren transmitir. Ya está. Es así. Pero bueno, Ricardo, no sé. Y al final no hay más sordo que el que no quiera ir. Ya, y lo que tú dices, la gente se va a quedar con el titular. Y cuando tengas esa conversación de Navidad con el cuñado y hablemos de este tema, saldrá uno y dirá, no, hombre, no, que el salario mínimo interprofesional también le sube el salario y las capacidades a los autónomos. Se van a quedar con eso, con el titular. Claro, ese es el problema, que el titular nos lleva a engaños. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, estamos a puntito de terminar este programa del 22 de diciembre. Esperamos que tengan mucha suerte en la lotería. Seguro que si no sí. nos hablamos, que tengas una feliz Navidad. ¿Y qué vas a hacer en Navidad? ¿Te quedas aquí? ¿Te vas a ir a ver a la familia? Pues yo me voy al pueblo, a Villadiego, a ver a mis padres y a comer con ellos, con mi hermana, con sobrinos y a trinchar el pavo, que es lo que hemos hecho toda la vida. Bueno, pues está bien. Y aquí el resto del equipo, Elena Zamora, ¿qué tenemos preparado para estas? ¿Mucha fiesta? Bueno, es decir, no. que Elena Zamora y Carla Huélamos son asquerosamente jóvenes. Entonces, seguramente poco tendrán que ver con los planes que nos ha contado aquí Ricardo, cuidado, que es joven, pero no tan asqueroso. Créenos que también nos apetece quedarnos en casa, familia, la tranquilidad de... Pues fijaos que yo os iba a preguntar si vais a pasar las Navidades bien o en familia. Bien en familia. Muy bien ambas. en familia, ambas. A mí las Navidades me encantan por eso, porque son días de unirse con la familia otra vez, que no te ves todo el... ¿Pero la familia larga o solo os vais a ver a tíos? No, abuelos? familia larga, sí. Familia. ¿Cuántos os Navidades. juntáis? Nosotros es que la parte de mi padre hay un día que nos juntamos que somos unos 20 o así. ¿20? Que tampoco es tanto, pero... Ostras, pues ya Iba a son decir. bocas que dar de Además, comer, ¿eh? Yo reivindico lo que acaba de decir. Hay mucha gente que dice, no, esto es una hipocresía, porque solo te juntas en Navidades. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? Pero es que a lo Por lo mejor Pero ya menos te aprovechas. No te juntas, Claro. es decir, oye... Cenas con gente que no te acordabas ya Claro siquiera. que sí, ¿por qué no tenemos que poner en positivo que nos veamos al menos una vez al año? Claro. Lo peor sería que no nos viéramos ninguna vez. Nos vemos una vez, nos lo pasamos bien. Además siempre es el buen motivo. Yo siempre digo para darle en la cabeza a los cuñados, que me encanta eso. Claro, pero ¿Eh? ¿tenéis cuñados a los que...? No. Yo sí. ¿Sí? Bueno, Sí, también. Sí. a ver, claro, Carla tiene pero- cuñado por una Sí. cosa, yo tengo por otra. Claro, pero típico cuñado de estos que saben de todo y que nos dan las cenas de Navidad, ¿o no? Hombre, yo desde aquí mando a mi cuñado Badi, por favor. Badi, quiéreme. Samir, que yo quiero mucho a tu hermano. Pero sí, Sí, le sí. gusta saber todo. Esa Le figura gusta, del y le cuñado. gusta dar capones. Esa Anda. frase de, vaya, ya te has comprado el coche. Si me hubieras avisado antes, es que yo siempre conocen a todo el mundo cuando ya te lo has comprado. Elena, Carlos conoce a todo el mundo. No, Carlos no. Carlos es un trocito de pan. Pero yo creo que tú querías felicitar a alguien, ¿no? Ay, sí, yo quería... ¿Puedo felicitar a Sí. mi padrino que cumpleaños hoy? Claro. Que es una de las personas más importantes de mi vida, que es como mi hermano mayor. Pues sí, Felicidades, felicita. Javi. Pero datos, referencia, DNI, todo, ¿no? Para que se sienta Bueno, bien también le felicitado. quiero dar un beso muy grande a su hija, Adriana, que es como mi chiquitita. Bueno, fíjate que nunca saludamos, nunca tal. Y No, hoy es el estamos día. todos aquí Estamos ya con el puestos espíritu navideño. a saludar. ¿Y no salís de Madrid? ¿No vais fuera? No, hay un montón de cosas que hacer en Madrid esta Navidades, Borja. Ahí hasta está ¿Algún plan? Madrid A ver, decorado. a ver, ¿algún Está Madrid plan? decorado de Harry Potter. Cortilandia, no sé, Montón de pistas de hielo. Yo que sepáis que tengo ya preparado para irme a ver la iluminación del Botánico, que aquí en Madrid debe ser espectacular y tengo a mi hijo deseando loco. que vayamos a verla. E iluminaciones que nadie se pierda en la de Alcalá. Digo de Alcalá, la de Torrejón. Torrejón. Sí. Por favor, Bueno, y las Alcalá, Navidades y Alcalá mágicas. de Henares Sí, también, sí, pero ¿eh? Torrejón de Ardoz, yo ha sido sentirme como un niño, ¿eh? Sí, no, es brutal. maravilloso, es precioso como lo hacen.
cómo coordinan todo, cómo... ¿Cómo emprenden, eh? Buah, Emprendedores. mira, sí, Bueno, ¿y muchas vacaciones? No, poquitas. las justitas para... Es que si no os echo demasiado de menos. Ah, quiero decir que vendremos aquí a trabajar, ¿no? ¡Hombre! Que tenemos, el domingo que viene tenemos programa. Todos los Hombre. domingos. El Sin 29, parar. el 5. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer Así por no. vacaciones? Es verdad, Borja? estás aquí preguntando, Aparte de ir pero al no- jardín botánico. no suelta Nada, pues con los niños para arriba, para abajo, a un sitio, a otro, con la familia de un lado, con la familia del otro. Bueno, pues lo que nos toca ¿No a subís todos al norte? en estas fechas. No, nosotros ni en Navidad ni en Nochevieja ya... Antes sí, cuando estaban los abuelos y tal, pero ahora nos quedamos aquí en Madrid, pero nos juntamos todos y nos lo pasamos muy bien. Y yo ejerzo, que lo sé, de cuñado emprendedor. Ah. Bueno, que es no otra sé yo, figura y es en la que todo el mundo pues te pregunta, ¿y cómo yo me metería en este negocio? ¿Y cómo? Y tú, bueno, pues no sé. Ya. ¿Qué te dicen eso de, oye, ¿tienes 5 minutos? Sí, ¿Tienes a 5 ver, minutos? es que tiene una idea Tengo una idea fenomenal que- y entonces claro, tú le tienes que decir, mira, he entrevistado a 5 empresas que se dedican a eso el último año, Ya, así es que que- la idea hay que definirla un poquito más. Bueno, pues oye, a todos vosotros oyentes de Mundo Emprende,